La semana pasada, en el capítulo del viernes, vivimos momentos intensos que dejaron a todos los espectadores en vilo. Begoña descubrió las verdaderas intenciones de María con respecto a la adopción, mientras Joaquín volvió a guardar silencio sobre lo que sabe de don Pedro. Luis y Luz siguieron distanciados y la tensión en su matrimonio fue Irene, por su parte, comenzó a sospechar que su hermano está gravemente enfermo, lo que añadió un nuevo peso a su ya complicada relación con él. Gabriel logró pactar con los trabajadores, mientras Gema desechó la idea de quedarse con la cantina de Marta, en medio de su soledad, buscó refugio en su diario. Todo esto ocurrió mientras don Pedro humillaba sin piedad a Joaquín y Tasio terminaba en una nueva discusión con Damián. Un cierre de semana cargado de heridas abiertas y secretos que... Y ahora, nos adentramos en los capítulos 388 al 392, correspondientes a la semana del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, donde los acontecimientos darán un vuelco inesperado y trágico. El título que resume la intensidad de estos días lo dice todo: celos, violencia y... Digna será víctima de la violencia de don Pedro, mientras la empresa se tambalea bajo la peor crisis de su historia. Y en medio de este huracán, Tasio recibirá la peor noticia de su vida, una pérdida devastadora que lo marcará para siempre. Será una semana donde las emociones estarán al límite, las decisiones pesarán como nunca y las mentiras ya no podrán esconderse. Desde la manipulación de Julia y el derrumbe de Irene hasta el ataque de celos que desencadenará la brutalidad de don Pedro, pasando por la confirmación de un sucesor en la empresa, la amenaza del cierre y el accidente que traerá consigo la tragedia más dolorosa: la muerte. Con este telón de fondo, cada capítulo de Sueños de Libertad se convierte en una pieza clave para entender hasta dónde son capaces de llegar los personajes cuando el miedo, el deseo y la desesperación. El lunes 8 de septiembre, la tensión se hace insoportable tanto en la familia Merino como en la de los de la Reina. Todo comienza con la creciente preocupación por el estado de salud de don Pedro. Aunque el patriarca intenta mantener una fachada de fortaleza, el deterioro ya es imposible de ocultar. Joaquín, atrapado en un dilema doloroso, siente el peso de la verdad sobre quién es realmente su padre y lo que esconde, pero no logra armarse de valor para revelarlo. Su silencio se convierte en una carga que lo corroe, mientras la sombra de la enfermedad. En la casa de los Carpena, la situación tampoco mejora. Digna y su esposo mantienen un enfrentamiento cargado de resentimientos. La confesión hecha a Joaquín ha removido heridas que parecían cerradas, y la tensión entre ellos se vuelve insoportable. Digna, atrapada entre el miedo y la lealtad, intenta mantener la calma, pero su propio sufrimiento empieza a desbordarse. La relación de años con Pedro se tambalea, marcada por reproches, secretos y violencia contenida que amenaza con explotar en cualquier momento. Mientras tanto, en la fábrica, una amenaza externa sacude los cimientos de Perfumerías de la Reina. Una inspección sanitaria irrumpe como una tormenta inesperada y pone al descubierto todas las irregularidades en el proceso de saponificación. Los trabajadores se sienten en vilo y el prestigio de la empresa pende de un hilo. Ante esta crisis, Damián no ve más remedio que unir fuerzas con el propio don Pedro, su eterno rival. La ironía es amarga. Dos hombres que apenas pueden mirarse sin lanzarse reproches se ven obligados a remar en la misma dirección. En ese contexto de caos, Damián encuentra un inesperado refugio en Manuela. La complicidad con ella se convierte en su válvula de escape, en un espacio donde puede respirar lejos de las batallas constantes de su familia y la presión empresarial. Este acercamiento abre una puerta peligrosa a sentimientos que hasta ahora había mantenido. Por otro lado, Irene recibe de boca de Digna la confirmación más devastadora: su hermano Pedro padece un cáncer terminal. La noticia la golpea como un rayo. La mezcla de dolor y rabia. ¿Cómo perdonar a un hombre que tanto daño le ha causado y, al mismo tiempo, compadecerse de su inevitable final? En medio de esta tormenta emocional, Cristina aparece como un bálsamo. Con su apoyo, Irene encuentra fuerzas para no derrumbarse del todo, aunque sabe que el dilema moral que enfrenta no tiene. La vida sentimental también se complica en paralelo. Cristina, cada vez más confundida, decide sincerarse con Claudia sobre lo ocurrido con Luis. Aunque su compañera intenta quitarle importancia, intuye que Cristina empieza a sentir algo más profundo por su jefe. Este triángulo amenaza con desgarrar los vínculos ya frágiles. La relación entre Luis y Luz sigue fría y distante, mientras la perfumista lucha contra la culpa y la atracción que no logra. En la casa grande, Gabriel anima a María a insistir en su plan de adopción como única forma de retener a Andrés. La presión se incrementa y María muestra hasta dónde está dispuesta a llegar para conseguir lo que quiere. Incluso llega a manipular a Julia para que insista ante su padre con la idea de... Esta maniobra despierta la alarma en Andrés, que abre los ojos y se da cuenta de que su mujer no ha cambiado nada. La manipulación de María,
vestida de buenas intenciones, deja claro que está dispuesta a arrastrar a su propia hija en su En medio de todo, un pequeño enfrentamiento entre Carmen y Ángela en la tienda reabre viejas tensiones. El nombre de Tasio vuelve a ser motivo de discordia, y el clima se enrarece hasta el punto de que Carmen, harta de los problemas acumulados, toma una decisión drástica. Es hora de marcharse del pueblo. El episodio culmina con la sensación de que todo se desmorona a la vez. Don Pedro lucha contra su enfermedad y su necesidad de control. Irene enfrenta el dilema de odiar o perdonar. Andrés ve confirmada la verdadera naturaleza de María, y la empresa, símbolo del poder de la familia, se tambalea bajo el peso de la corrupción y las inspecciones. Un lunes que deja claro. El martes 9 de septiembre arranca con la tensión acumulada de la víspera y con un aire denso que recorre cada rincón de las familias implicadas. La crisis en la empresa y la implosión de las relaciones personales parecen avanzar a la par, como si todo estuviera destinado a derrumbarse. Damián, agotado por sus constantes enfrentamientos con Tasio, se ve obligado a reconocer una realidad incómoda. No puede sostener la situación por sí solo. Por primera vez en mucho tiempo, acepta que necesita apoyo y recurre a Ángela, confiando en que su presencia pueda devolver algo de equilibrio a la familia. La petición es un gesto inesperado de humildad en alguien que siempre ha intentado mostrarse fuerte, pero también una señal de cuánto ha cambiado el terreno. En paralelo, Joaquín se planta frente a Irene. El dolor por los secretos y la forma en que ella ha actuado lo han herido demasiado como para seguir fingiendo. Irene intenta justificarse, busca palabras que expliquen lo inexplicable, pero no encuentra una grieta por donde colar. La herida en Joaquín es demasiado profunda y, aunque intenta mantener la compostura, deja claro que su perdón no está al alcance. La fractura entre ambos se abre aún más, dejando la sensación de que sus lazos familiares se desgarran. Mientras tanto, Marta y Pelayo mueven sus fichas desesperadamente. La presión de la inspección sanitaria amenaza con hundir por completo a Perfumerías de la Reina, y deciden acudir a Miguel Ángel Vaca con la esperanza de que pueda mediar. Sin embargo, la gestión resulta un fracaso. Las puertas que esperaban abrir se cierran de golpe, y la presión sobre la empresa se intensifica. El imperio de los de la Reina se tambalea, y cada esfuerzo por salvarlo parece un parche sobre una herida que sangra sin cesar. En el laboratorio, Luis intenta recomponer los pedazos de su relación con Cristina. Se esfuerza en mostrar cercanía y confianza, pero la joven sigue marcada por la vergüenza de lo ocurrido. El clima entre ellos es incómodo, casi irrespirable. Y lo peor llega cuando Luis decide confesarle a Luz lo sucedido con Cristina, admitiendo que hubo un beso. La revelación abre una grieta aún más grande en su matrimonio, colocando a su esposa frente a una verdad dolorosa que no digna. En otro frente, visita a Julia y se encuentra con Damián. Su rostro y su actitud intentan ocultar el secreto sobre la enfermedad de don Pedro, pero sus ojos la traicionan. La conexión que renace entre ella y el patriarca sorprende a ambos. A pesar de todo el sufrimiento compartido, la chispa de un sentimiento dormido vuelve a encenderse. El apoyo que Damián le ofrece provoca en Digna una mezcla peligrosa de alivio y confusión. Un viaje al pasado. Más tarde, el propio Damián acude a ver a don Pedro. El enfrentamiento entre ambos hombres es inevitable. Damián, al descubrir que su rival no está en condiciones de dirigir la empresa, exige que se retire. Pero don Pedro, terco e inquebrantable incluso en la debilidad, se aferra al poder como a un último suspiro. La tensión entre ellos escala y marca un punto de no retorno. Mientras tanto, en la casa grande, María sigue empeñada en la idea de la adopción. Su obsesión la lleva a buscar la ayuda de don Agustín, con la esperanza de que el sacerdote convenza a Andrés. Sabe que el tiempo corre en su contra y no escatima recursos para inclinarla. Además, en un movimiento inesperado, tiende la mano a Begoña en lo que aparenta ser un gesto de tregua. Sin embargo, detrás de cada sonrisa de María se esconde la sombra de la manipulación. ¿Será capaz Begoña de distinguir? Y entonces ocurre el estallido más brutal del día. Don Pedro, en un ataque de celos y frustración, enfrenta a Digna. La discusión, cargada de reproches y violencia contenida, se convierte en un forcejeo peligroso. El golpe llega de forma devastadora. Digna recibe un impacto en el rostro. La escena es sobrecogedora. Por primera vez, la violencia de don Pedro se manifiesta de manera física y visible, rompiendo cualquier fachada de control. El dolor y el miedo se apoderan de ella, mientras la casa queda impregnada del eco. El martes concluye con una sensación de asfixia. La familia se fractura en todos sus frentes, la empresa se hunde sin remedio, y Digna, marcada en cuerpo y alma, se convierte en el símbolo vivo de la violencia de don Pedro. Un capítulo oscuro que prepara el terreno para decisiones aún. El miércoles 10 de septiembre amanece con un aire cargado de incertidumbre,
como si todos los personajes presintieran que se avecina un día decisivo. La salud de don Pedro ya no es un secreto para quienes lo rodean, y el fantasma de su enfermedad impregna cada conversación en la casa de los de la reina. Sin embargo, la verdadera pregunta que flota en el ambiente es mucho más inquietante. ¿Qué perfumerías de la reina atraviesa la peor crisis de su historia? La visita de los inspectores de sanidad sacude de nuevo a todo el personal. El miedo se convierte en rutina y el prestigio de la compañía se ve más amenazado. El personal vive con el corazón encogido, temiendo que un solo error sea suficiente para provocar el cierre definitivo. Como si eso no fuera suficiente, la presión financiera crece hasta niveles insostenibles, las deudas aumentan, los proveedores aprietan y cada decisión pesa. En este escenario, Damián se aferra a la debilidad de su eterno enemigo como a una oportunidad dorada. Para él, el deterioro de don Pedro es la ocasión perfecta para reclamar el patriarca de los de la reina no oculta su ambición. Está convencido de que ha llegado el momento de recuperar el poder perdido y no piensa dejar escapar la ocasión. La enfermedad de don Pedro se convierte así en un arma que Damián quiere utilizar para reconfigurar el futuro de la familia. Mientras tanto, el triángulo sentimental de Luis, Cristina y Luz sigue sumando heridas. El beso entre el perfumista y la joven ha dejado cicatrices profundas. Luz, incapaz de ocultar su dolor, confiesa a Begoña que teme que el gesto haya significado mucho más para su matrimonio, que ya atravesaba un periodo frío y distante, parece abocado a un desenlace trágico. Cristina, por su parte, comienza a sentirse arrinconada. Lo que para ella fue un momento de debilidad se ha convertido en una cadena que la oprime cada vez más. La vergüenza y el miedo a perderlo todo la acompañan como una sombra. En otro frente, Ángela se atreve a enfrentarse directamente a don Pedro. Su intención es conocer de primera mano cuáles son sus verdaderos planes para Tasio. Sin embargo, la respuesta que recibe es una humillación brutal. Don Pedro, con la crueldad que lo caracteriza, la aplasta con palabras que la dejan rota. La joven intenta recomponerse, pero su visita solo sirve. Más tarde, el propio don Pedro habla con Tasio y, en un giro sorprendente, se sincera con él. Le confiesa su enfermedad y le revela su decisión más trascendental, la de convertirlo en su sucesor. El muchacho, que hasta ahora había luchado contra las intromisiones de su madre, se ve de pronto con un peso sobre los hombros que nunca imaginó. La tensión familiar alcanza un punto crítico cuando Tasio, encolerizado, se enfrenta a Ángela. Le recrimina haberse entrometido en su vida y le exige que se marche de Toledo de una vez por todas. La crudeza de sus palabras destruye las intenciones de su madre, que solo quería protegerlo. La fractura entre ellos parece definitiva, y Ángela se queda sola, desgarrada por. En paralelo, Cristina descubre que Luis ha confesado a Luz el beso que compartieron. La traición la deja profundamente herida. No esperaba que su jefe, el hombre en quien confiaba, la expusiera de esa manera. Avergonzada, busca refugio en la discreción, pero el mal ya está hecho. La tensión en el laboratorio es insoportable, y cada mirada entre ellos está cargada de reproches y silencios que gritan. La trama da un nuevo giro cuando Luz, decidida a no dejarse arrastrar por la pasividad, hace una visita inesperada a los Carpena. Su intención es interesarse por el estado de don Pedro, pero la escena revela algo mucho más grave. Digna, obligada a ocultar la marca que le dejó la violenta discusión con su marido, se ve atrapada entre la vergüenza y el miedo. El maquillaje y las excusas apenas alcanzan para disimular, y el silencio se convierte en un grito que leí detrás de. Finalmente, Andrés toma una decisión que marca un antes y un después en su matrimonio. Cansado de las manipulaciones de María y de la presión de don Agustín, la enfrenta directamente. Su paciencia se ha agotado. Le deja claro que no piensa adoptar un hijo con ella bajo ninguna. Reconoce que su matrimonio está roto, que la confianza ha desaparecido y que María nunca cambiará. La escena es demoledora. Andrés se libera de las cadenas emocionales que lo mantenían atrapado, dejando a su esposa desnuda de argumentos y expuesta en toda su manipulación. El capítulo concluye con una sensación de derrumbe inminente. La empresa al borde del colapso, una sucesión inesperada que coloca a Tasio en el centro del huracán, matrimonios desgarrados y secretos que ya no se pueden ocultar. Un miércoles en el que cada personaje se ve empujado a decisiones extremas que cambiarán para siempre el rumbo. El jueves 11 de septiembre se abre con una escena cargada de tensión doméstica que revela hasta dónde está dispuesto a llegar don Pedro para proteger su imagen. Después del violento episodio con Digna, la marca en su rostro se convierte en una amenaza silenciosa que podría delatarlo. La humillación de que alguien más descubra la brutalidad que esconde bajo su Por eso, manipula a su esposa para que oculte el moratón, exigiéndole que lo maquille o, en última instancia, que cancele cualquier compromiso social.
Cuando comprende que el maquillaje no basta, la obliga a anular la comida que tenía planeada con sus hijos. Digna, sin fuerzas para resistirse, llama a Gemma y se excusa con voz quebrada. La resignación se apodera de ella, atrapada en la jaula invisible que Pedro ha construido. Paralelamente, en la cantina, la vida de Cristina se complica aún más. Claudia observa con atención cómo Luz, herida por la traición, trata a la perfumista con un desdén y una frialdad que no pueden pasar desapercibidos. Es en ese contexto cuando Cristina, incapaz de seguir guardando silencio, se sincera con su amiga. Le confiesa que Luz ya sabe lo del beso con Luis y, además, admite algo todavía más doloroso. Siente algo más que amistad por su jefe. Las palabras le salen con dificultad, como si cada sílaba fuera un peso en el pecho. Claudia, sorprendida, comprende que la joven está atrapada en un callejón sin salida emocional, donde cada paso parece llevar. Mientras tanto, la fábrica se hunde en su peor momento. La amenaza de cierre es más real que nunca. La falta de liquidez golpea con crudeza y los trabajadores viven con la angustia de no saber si mañana tendrán empleo. La junta empresarial, incapaz de encontrar soluciones convencionales, decide adoptar una medida desesperada: ampliar el capital. La decisión desata una tormenta de tensiones y dudas. Cada accionista se enfrenta al dilema de aportar más recursos o ver desaparecer lo que... En la casa grande, Gabriel aprovecha la ocasión para convencer a María de presionar a Damián. Quiere que obligue a su padre a aportar el dinero correspondiente a Julia. La maniobra es arriesgada, pero María, obsesionada con aferrarse a Andrés, accede. La jugada política dentro de la familia se convierte en un campo de batalla silencioso. Por otro lado, Tasio, al descubrir los planes de su padre, duda entre aceptar o no la participación de Pedro en la ampliación. La advertencia de Joaquín resuena en su cabeza, recordándole que confiar en don Pedro es entregar su futuro al enemigo. Los hermanos Merino, por su parte, se enfrentan a la cruda realidad. No tienen los recursos suficientes para cumplir. En medio de estas disputas financieras, surge un gesto inesperado. Claudia, que ha descubierto la gravedad de la enfermedad de don Pedro, decide visitarlo. La joven, conmovida por la soledad en la que lo encuentra, se convierte en su inesperado. Pedro, vulnerable como nunca, se desahoga con ella, dejando escapar confesiones que rara vez se permitiría. Mientras habla, Digna escucha desde las sombras, atrapada entre la compasión y la rabia, sabiendo que incluso en sus momentos más débiles, su marido sigue siendo... Pero el verdadero golpe llega al final del capítulo. La jornada se interrumpe con una noticia devastadora. El autobús en el que viajaba Ángela de regreso al pueblo ha sufrido un accidente. El vehículo se ha salido de la carretera y el saldo es trágico. Numerosos heridos. Tasio recibe la información en medio de la tensión laboral y familiar. El impacto es inmediato. El rostro de su madre aparece en su mente, su última conversación marcada por la rabia y el rechazo. La posibilidad de que esté entre las víctimas lo destroza. La culpa lo consume. Fue él quien la empujó a marcharse. Fue él quien convirtió sus últimos momentos juntos en... El capítulo se cierra con la angustia de Tasio, solo ante un destino que no puede controlar. La tragedia se cierne sobre él como una sentencia, mientras el espectador se queda atrapado en la incertidumbre. ¿Ángela está viva o ya es? El viernes 12 de septiembre comienza con un aire sombrío que lo impregna todo. La noticia del accidente del autobús se confirma y Tasio enfrenta la realidad más devastadora. Su madre viajaba en ese vehículo y ha perdido la vida. La culpa lo consume como un fuego y cada recuerdo de las discusiones recientes, cada palabra dura que intercambiaron antes de que ella partiera, se convierte en una daga que lo atraviesa. No puede escapar de la idea de que fue él quien la empujó a marcharse, y ahora no habrá marcha atrás. La muerte de Ángela es un golpe brutal que lo deja roto, sin fuerzas para... Mientras Tasio se hunde en su dolor, María sigue tejiendo sus hilos de manipulación. Aprovecha la crisis económica de perfumerías de la reina para presionar a Damián. Quiere que aporte el dinero necesario en nombre de Julia para la ampliación. La estrategia es clara, pero el resultado incierto. El pulso de poder en el seno de la familia se agudiza, y el futuro de la empresa depende de decisiones que nadie quiere tomar, pero que todos saben que marcarán la diferencia entre la supervivencia. En paralelo, Luis intenta salvar lo que queda de su matrimonio con Luz. Desesperado, decide apartar a Cristina del laboratorio y sustituirla por Daniel. Sin embargo, su esfuerzo llega tarde. La herida que ha abierto en su relación con Luz es demasiado profunda. Ella se siente traicionada y humillada, y la distancia entre ambos crece cada vez más. Sus miradas apenas se encuentran, y cuando lo hacen, el frío que las separa es imposible de... Claudia, ajena a estas luchas, se preocupa por el estado de don Pedro. Lo encuentra cada vez más solo, aislado incluso de quienes deberían estar a su lado.
En un gesto lleno de humanidad, intenta acercarse y aliviar su sufrimiento. Pero su intención de tenderle la mano no es compartida por todos, y pronto descubre que su gesto despierta recelos y tensión. Mientras tanto, la tragedia de Tasio se confirma de manera definitiva. Ángela es una de las víctimas mortales del accidente. El dolor lo desborda, y lo más insoportable es la certeza de que sus últimas palabras con ella estuvieron cargadas de reproches. El peso de esa culpa amenaza con aplastarlo. Se siente incapaz de perdonarse y, al mismo tiempo, atrapado en un duelo, pero no es el único personaje que enfrenta ausencias y miedos. Cristina e Irene viven su propio infierno mientras esperan noticias de José. Cada minuto de silencio aumenta la angustia y la sensación de que algo terrible ha ocurrido. La incertidumbre las ahoga, uniendo a madre e hija en un lazo de dolor. En la casa grande, María enfrenta un problema inesperado. Su fingida invalidez empieza a resquebrajarse. La enfermera Olga comienza a sospechar que no todo es lo que parece, y María sabe que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. En un intento desesperado por mantener su mentira, decide despedirla antes de que sea demasiado tarde. Confiesa sus temores a Gabriel, consciente de que su plan de manipular a Andrés peligra más que... En paralelo, surge una amenaza externa. Un posible movimiento urbanístico que podría alterar el equilibrio entre las familias. Sin embargo, para materializarse, necesitará apoyos políticos. La tensión no solo se juega en el terreno familiar y empresarial, sino también en el plano social, donde las alianzas y traiciones... Marta, por su parte, continúa atrapada en la sombra de Fina. El dolor la consume y su nostalgia se convierte en una prisión. Incapaz de avanzar, se encierra en sí misma, alimentando un círculo vicioso que Begoña intenta rescatarla, sacarla de la espiral de recuerdos, pero se topa con una pared de desesperanza. Marta ya no encuentra sentido sin Fina, y su mente empieza a aferrarse a la idea de contactar con el supuesto detective al que Pelayo confió la búsqueda de la joven. El peligro es evidente. Marta se adentra en un terreno donde la ilusión y la obsesión se confunden. El capítulo culmina con un gesto cargado de simbolismo. Gema, preocupada por Digna, decide visitarla. La encuentra recluida en casa de don Pedro, visiblemente frágil, intentando ocultar los signos de la violencia. La tensión estalla cuando don Pedro descubre la visita. El espectador queda atrapado en la pregunta inevitable. ¿Qué hará este hombre al encontrarse con Gema en su propia casa, testigo de las huellas que intenta? El viernes cierra así una semana marcada por celos, violencia y muerte. Una semana donde cada personaje ha sido arrastrado a su límite, y donde el dolor, la culpa y la desesperación han dejado cicatrices